Es una pregunta difícil para cualquier país, de hecho, porque si seguimos la tradición que estrenó Benedict Anderson para el análisis del nacionalismo, eh, tenderíamos a ver el nacionalismo principalmente como una forma, digamos, cultural o de un tipo de imaginario social, no exactamente como una ideología. Este, esta era, de hecho, este era uno de los alegatos principales de Anderson, que el nacionalismo no era una ideología, sino que era una manera realmente de construcción comunitaria más afín a, por ejemplo, a la religión que a la ideología. Eh, pero aún así creo que sí es legítima la pregunta. Eh, Porque me parece que el nacionalismo tiene aquello que decía Anderson, es decir, es un imaginario, una forma de imaginar una comunidad, pero al mismo tiempo los usos políticos que se le dan al nacionalismo van variando y van variando con relación bueno, a diferentes clases de proyectos políticos y también a veces relación a cierto tipo de ideologías. Eh, por ejemplo, eh, el, eh, el antisemitismo en Europa en el siglo XIX, en la época del asunto de Dreyfus o incluso desde algunas par de décadas antes, eh, en Alemania, en Francia, en el Imperio Austrohúngaro, eh, era, digamos, un uso ideológico del nacionalismo. Es decir, se estaba usando la idea de que existía cierto tipo de persona que formaba parte, que tenía ciudadanía, que eran los judíos, pero que no formaban parte de la nación. Y al haber una tensión, digamos, entre nación y ciudadanía, o una cierta idea de nación y cierta idea de ciudadanía, esa tensión podía ser utilizada eh, para promover ciertas clases de ideologías muy específicas. En el caso de lo de Dreyfus, pues el militarismo fue una ideología, eh, digamos, de un nacionalismo de derecha muy característico de esa época. En el caso mexicano, la ideología, el nacionalismo sí que entró en ciertos momentos en diálogo con ciertas clases de ideología. Por ejemplo, durante la Revolución Mexicana, el refrán México para los mexicanos eh, fue una de las banderas, incluso que empezó a promoverse en algunos periódicos desde un poco antes del estallido de la Revolución. Y que tenía que ver con la idea de, por un lado, de la nacionalización de cierta clase de propiedades que habían sido adquiridas por capitales extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, también de Inglaterra y un poco de Francia y Alemania. Eh, entonces había una idea de nacionalización de cierta clase de objetos que tenían que ser parte de la nación, ¿verdad? Y eso es una ideología específica. Eh, Así como también emanaba también de ciertas experiencias en la historia laboral del país, eh, porque la industrialización mexicana, que fue un proceso bastante tardío, y sobre todo tardío relativo a Estados Unidos y a Europa occidental, eh, tuvo una jerarquía dentro de las clases trabajadoras entre los trabajadores especializados, que al principio eran importados, entonces traían a los obreros, como no había una clase obrera mexicana, se traían a los obreros especializados, por ejemplo, en la cervecería de Alemania o en los ferrocarriles de Estados Unidos o Inglaterra, y se estableció como una jerarquía también en el terreno laboral, donde un extranjero
ganaba bastante más, frecuentemente como el doble que un mexicano, por los mismos trabajos. Entonces, estas son movilizaciones de un imaginario nacional o de una idea nacional de pertenencia de la comunidad, pero que empiezan a ser eh, eh, llenados con cierta clase de contenidos que tienen que ver con programas políticos muy específicos y en ese sentido se alinean más a una ideología o a otra. Y creo que este ejemplo pues puede ser útil metodológicamente para otros casos y otros momentos históricos. Es decir, yo diría junto con Anderson que el nacionalismo en sí mismo no es una ideología, es una formación cultural eh, muchísimo más ambivalente por una parte y por otro lado muchísimo más fundamental que una ideología. Pero habiendo dicho eso, los nacionalismos se movilizan políticamente y se movilizan políticamente frecuentemente en torno a ciertos programas, un programa, otro programa, y en ese sentido no pueden ser vistos sino como un elemento ideológico también. De la representación de la muerte a lo largo de la historia mexicana, tiene algunas peculiaridades que me parece que sí son bastante notables, pero no creo que sean ajenas a las de Europa ni a las de otras partes de América Latina. Eh, no son ajenas, pero tampoco son idénticas, son historias, digamos, particulares. Algunas de esas particularidades, ¿cuáles son? Bueno, respecto a Europa, primero, el efecto cultural y sociológico de la enorme mortandad que hubo a lo largo del siglo XVI. Esto es distinto de lo que pasa en Europa, porque en Europa, como en todas las sociedades preindustriales, habían también plagas y grandes momentos de, bueno, la peste bubónica es el ejemplo más famoso, ¿no? Con enormes consecuencias a veces, como en el caso de la peste bubónica. Eh, pero la muerte en los grandes momentos de pestilencia, que en la Nueva España, pues hubieron cada 8, 9, 10 años durante todo el siglo XVI enormes momentos de contagio y de mortandad, eh, tanto que, digamos, la población disminuyó en una cantidad que no sabemos exactamente, pero algunos de los mejores cálculos piensan que disminuyó en un 95% a lo largo del siglo XVI. Este, y los más conservadores piensan que fue en 40%. O sea, de todas maneras estamos hablando de grandes cantidades de personas que murieron. Eh, una diferencia es que en Europa digamos, la peste podía ser representada como una fuerza igualadora, es decir, la representación de la igualdad ante la muerte. La muerte mata igual al noble que al campesino, al siervo que al amo, mientras que en la Nueva España esa mortandad del siglo XVI estaba afectando de una manera étnicamente diferenciada a la población, porque como se trataba de enfermedades para las cuales existía inmunidad no solo en Europa, sino en África y en Asia, en los otros continentes que estaban intercomunicados desde hacía mucho antes y no en América. Entonces realmente se estaban muriendo, entre comillas, los indios, por usar el lenguaje colonial, a diestra y siniestra, mientras que los españoles no los estaba tocando. Entonces ahí hay una elaboración propiamente americana que sale de esa experiencia, que es una experiencia realmente gigantesca, porque finalmente es gracias a esa mortandad del siglo XVI que se da el tipo de urbanización y el tipo de mestizaje, de relación entre lo europeo y lo indígena que se desarrolla en América y en Nueva España.
De otra manera hubiéramos estado más parecido como los ingleses en la India, que siempre fueron una minoría minúscula y que no tuvieron nunca realmente la posibilidad ni de imponer su idioma ni de imponer su religión de una manera cabal, como sí sucedió con el castellano y con el catolicismo en América. Entonces, ahí hay una peculiaridad, esa es una peculiaridad importante, ¿no? Otras me parece que son el momento de modernización de la muerte, que es, me parece, en primer lugar, México fue un país que casi se murió como país muy tempranamente, es decir, se consuma la independencia de México, primero el Imperio Mexicano y después la República Mexicana, y en los 1840, 1846, 47, México tiene una guerra con Estados Unidos en que pierde la mitad de su territorio, pero que después de ese momento hay realmente muchas dudas respecto a si iba a sobrevivir o no México. Hay como un periodo de 20, 30 años, en que, unos 20 años quizá, en que muchos intelectuales y políticos, viajeros, etcétera, consideraban que México pues, posiblemente no iba a sobrevivir. Entonces, había la idea de que el país se podía morir. Y eso no todos los países lo han tenido. Han habido países que lo han tenido, pero hay muchos que no. Un ejemplo es Lucas Alamán, un famoso conservador, un gran historiador mexicano y estadista, que escribe una de las primeras historias de la independencia mexicana, que se publica en 1849, es decir, justo al final de la guerra con Estados Unidos, y en el prólogo Alamán dice algo así como que bueno, que no está muy seguro para quién está escribiendo esta historia de la independencia, porque no está seguro si va a sobrevivir México. Entonces espera que sobreviva y que sea, digamos, instructiva para los mexicanos, pero si no, pues por lo menos que resulte una historia edificante para los otros países de Hispanoamérica. Entonces, esa sensación, digamos, de una posible muerte nacional, el contacto con Estados Unidos tan íntimo y tan agresivo en el 19 y a principios del 20, creo que le dan a México también una especie de conciencia política de la posible muerte colectiva, que es también peculiar, no tan común.